Muy bien, acabada la oración. Vamos entonces a la lectura de la palabra. El Señor nos regaló para el día de hoy en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículos del 1 al 5. Es cortico. Si alguno quiere leerlo, tiene la Biblia, puede leerlo. Si no, pues yo con mucho gusto lo leo. Capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esa es la lectura para el día de hoy. El contexto de la lectura es el segundo viaje de Pablo. Él estaba en su segundo viaje y él continúa. Llega un momento en que hay una separación con otros cristianos y él sigue su recorrido con Silas. Él sigue con Silas y en ese recorrido se encuentran con Timoteo. Entonces Timoteo es conocido por nosotros por las cartas de Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, donde se visiona que Timoteo es muy joven. Timoteo es muy joven, su mamá es cristiana y su abuela también son cristianas. Sin embargo, su padre es griego. No se habla de que su padre es cristiano, por lo tanto, puede uno suponer, puede uno inferir que el padre de Timoteo no es cristiano. Entonces, Timoteo es enseñado por su abuela y su mamá, es enseñado en la fe en Cristo. Después de conocerlo, de tener contacto con Timoteo, el apóstol Pablo cree pertinente llevarlo con ellos, que siga con ellos, pero hace algo para que no quede duda, ya como muestra total acerca de Timoteo. Pablo mismo viene y circuncida a Timoteo, ya como señal de que no es griego, ya una señal mucho mayor de que él no es griego. Entonces vemos, de eso es precisamente lo que vamos a hablar, acerca de la circuncisión. Vemos la circuncisión en ese momento que el mismo apóstol Pablo la toma para dar señal, ¿verdad? Como un paso de separación, no del padre de Timoteo, no exactamente separación de padre e hijo, sino separación de las costumbres griegas de su padre, separación de la herencia del padre de Timoteo, de la herencia mental, de la herencia de costumbres de
la herencia de pensamiento del padre de Timoteo. Entonces nosotros vemos también que en el Nuevo Testamento se habla acerca de que el cristiano también es circuncidado espiritualmente cuando se decide por Cristo y nace como nueva criatura en el bautismo. Se representa en el bautismo físicamente, pero tiene un efecto poderoso espiritual. Aunque no se ve la gran cosa físicamente, espiritualmente está sucediendo cosas grandiosas con esa persona, porque es como cuando alguien ora. Alguien viene y ora por un enfermo y le pone las manos y no se ve gran cosa, o sea, físicamente no se ve gran cosa, se ve nada más que alguien está colocando las manos encima de una persona y que de pronto cierra sus ojos, de pronto se le ve que está concentrado, que tiene en ese momento, está más relajado o al revés, está más tenso, dependiendo del cristiano, pero no se ve gran cosa, no se ve más cosa físicamente. Sin embargo, espiritualmente sí hay cambios, como cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto que llevaba Jesucristo, que llevaba Jesús. Físicamente no se ve gran cosa, pero espiritualmente es grandioso lo que pasa. Sí, es mucho lo que pasa espiritualmente. Así también es con la circuncisión espiritual que tenemos nosotros cristianos al ser bautizados, al decidirnos por Cristo. La circuncisión nuestra no es física, por lo tanto es espiritual y se da tanto en hombres como en mujeres. En el Antiguo Testamento la circuncisión solamente aplicaba aplicaba solamente para hombres. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento aplica para hombres y mujeres porque es una circuncisión espiritual, donde la circuncisión en el Antiguo Testamento lo que hacía era un pacto, ¿cierto? Se sellaba un pacto, se rompía relaciones de pensamiento, de creencias, de fe y de confianza con las demás personas fuera que no fueran israelitas, con los demás pueblos, con los otros pueblos, se rompía estas relaciones con los otros pueblos, no aceptaban ninguna creencia diferente a la del Señor, no aceptaba que hubiese mezcla de creencias, no se colocaba la fe en nadie diferente, era un sello, era el pacto con Dios acerca de que el pueblo de Israel le pertenecía a Dios y entonces Dios actuaría como padre del pueblo de Israel, defendiéndolo, guiándolo, proporcionándole lo que necesitaba. Esa era la circuncisión. Nosotros como cristianos también nos circuncidamos espiritualmente cuando nos bautizamos. Entonces hay una circuncisión espiritual en la que nos separamos, así como el pueblo de Israel nos separamos de
de la antigua vida, del viejo hombre. Nos separamos del viejo hombre y entonces empezamos una nueva vida donde le pertenecemos por completo a Dios, le pertenecemos por completo a Jesucristo. Y entonces ya hay un pacto, hay un sello, un pacto con el Señor en el que le pertenecemos a Dios, vivimos por fe, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá, pero también hay una correspondencia y es que el Señor entonces ahora se encarga de nosotros. Entonces el Señor activa sus promesas en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros familiares, y entonces se activa, por ejemplo, que primero el reino de Dios y su justicia para el cristiano, es lo primero que debe estar en su vida, en su vida debe vivir, y lo demás os será dado por añadidura. ¿Pero dado por quién? Bueno, dado por Dios, dado por Cristo, ¿cierto? Lo demás es dado por el Señor. Entonces nosotros vemos que hay una correspondencia entre nosotros a ser circuncidados espiritualmente, porque ahora le pertenecemos a Dios, vivimos por la fe, confiamos plenamente en el Señor y el Señor también nos responde. El Señor nos responde en todo, nos responde siempre. El Señor está pendiente de nosotros. El Señor nos mantiene en sus manos, ¿cierto? Como dice el Señor, y entonces lo que está en mis manos, ninguno me los quita. Nadie me los quita. Y entonces en esta correspondencia es como nosotros vivimos. Pero hay que tener en cuenta que el pacto debe permanecer siempre en nosotros. No se puede incumplir. No se puede incumplir el pacto. El pacto es la bendición para nosotros. El pacto es lo que nos hace exageradamente afortunados en este universo. El pacto con Dios. Porque es una circuncisión. Si antes en el Antiguo Testamento era una circuncisión física, ahora es una circuncisión mental. Es una circuncisión en el pensamiento, donde los antiguos pensamientos de enfermedad, desastre, de no puedo, de las cosas me quedan grandes para hacerlas, donde la culpa invade, donde está la falta de responsabilidad, donde uno no es valiente ni esforzado, donde se tiene confianza en que algún día la lotería va a solucionar mis problemas, o donde tiene confianza de que un día alguien X, Y o Z me va a solucionar problemas, una persona. Todo eso queda renunciado por parte nuestra por causa de la circuncisión en el bautismo de cristiano De guineo era. y queda entonces acabado. No sé cómo. Entonces queda completamente acabado. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hace uno? Uno se mantiene en el pacto. Uno se mantiene en el pacto. Uno entiende que el pacto es salvación, que ese pacto de uno confiar en el Señor, en su palabra,
nos vivifica, nos da la oportunidad de salir adelante, nos da la oportunidad de la vida eterna, nos da la oportunidad entonces de ahora ser hijos de Dios, de entrar en un estado espiritual que solamente lo tienen los cristianos, más nadie lo tiene. Si uno se pone a pensar, no existe algo mejor de ser cristiano, no existe, si le dieran la oportunidad a uno, le dijeran de ser, por poner un ejemplo, algún superhéroe de esos que la gente admira, ¿cierto? De ser alguien de esos que son grandes en el mundo, cualquier cosa, nunca va a ser mejor que ser cristiano. Cuando uno le dice a uno, no, gracias, yo prefiero ser ahora como estoy cristiano, ¿cierto? Eso es, o sea, no hay comparación, es una maravilla el ser cristiano, es una maravilla contar con Dios en todo momento, es una maravilla vivir agarrado de la mano del Señor, saber que el Señor está ahí y que no duerme ni se adormece, que el Señor está con nosotros en todo momento, que cuando nos falta algo el Señor nos suple. El Señor es tan bueno que el Señor nos da promesa también, nos dice que nuestras carencias serán suplidas conforme lo que necesitemos, será suplido conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que sabemos que nosotros tenemos todo en el Señor, absolutamente todo. La cuestión de nosotros es mantener la circuncisión, mantener en verdad la circuncisión mental. No podemos darnos el lujo de vivir parcialmente la circuncisión mental con respecto al viejo hombre y al mundo, porque entonces no se efectúa al 100% el pacto con el Señor. Entonces no se efectúa al 100% las promesas de Cristo. Entonces, si uno, por ejemplo, la circuncisión no la vive al 100%, entonces de pronto, por poner algo, llega la enfermedad y teniendo nosotros la herramienta, teniendo la promesa del Señor, ¿qué es mayor que la promesa de Cristo? ¿Qué es mayor que la promesa de Jehová Altísimo? No hay nada mayor. Entonces tenemos la promesa en Isaías 53:5. Tenemos la promesa del Señor. Por su llaga fuimos nosotros curados. Con nosotros nos debe llenar, nos debe dar por suficiente para que ninguna enfermedad nos pueda hacer daño. Ninguna enfermedad puede prevalecer en nosotros. O sea, tiene que irse la enfermedad, no importa lo que sea, no importa el daño, no importa el cuento, tiene que componerse otra vez el daño, tiene que arreglarse en Cristo. Ya pues el Señor así lo prometió y se ha de arreglar en Cristo Jesús y también ser la enfermedad. Y entonces si tenemos algo que ha progresado por años o que ha sido algo que hemos acumulado por años, igual también el Señor tiene todo el poder para renovarnos por completo y hacernos nuevos, hacernos completamente nuevos. No hay problema por causa del Señor. El Amén. inconveniente realmente viene por parte nuestra. El inconveniente viene por parte nuestra, entonces no vivimos circuncidados al 100% con respecto al viejo hombre y con respecto al mundo. Y todavía estamos haciéndole caso, todavía estamos viviendo en ciertas costumbres, ciertas creencias, todavía ciertos rezagos
del viejo hombre o del mundo. Entonces, eso no nos permite que se dé en plenitud todo el pacto con el Señor. No permite que eso se ejecute al 100%. Pero cuando nosotros tenemos esos chispazos, esos momentos de fe, de confianza en el Señor, en el que de pronto estamos en una posición difícil y llevamos al punto de una circuncisión al 100% y decimos, no, nada del mundo, ni cuento, ni nada del viejo hombre, entonces se dan los milagros, entonces los problemas se solucionan, entonces las enfermedades se van, entonces todo se da por completo. Porque es que en los rezagos del viejo hombre y en lo que el mundo todavía, lo que el mundo tiene y que de pronto la gente cristiana de pronto no deja el 100%, en todo eso, en el rezago del viejo hombre y todavía lo que queda de creer en las cosas del mundo, lo que ahí va inmerso y que no se da cuenta el cristiano es el temor, es la falta de confianza en Dios. Lo que ahí va inmerso es la duda, ahí va inmersa la duda. Y entonces la duda, el temor, la falta de confianza en el Señor, eso es totalmente contrario a la fe en Cristo. Es totalmente contrario a que el justo por la fe vivirá. Es el antónimo de eso, es lo contrario de eso. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir viviendo a medias con el Señor. No podemos seguir viviendo a medias con Cristo. No podemos seguir con una circuncisión parcial. No puede seguir existiendo en nuestras vidas una circuncisión mental de la que habla el Señor en el Nuevo Testamento, que tiene el cristiano, sea hombre o mujer, con respecto a su antigua vida, el antiguo hombre, y con respecto a las costumbres del mundo, con respecto a lo que el mundo profesa, a lo que el mundo le dice al hombre que debe ser, con respecto a la realidad del mundo que muchas veces es mentirosa, que muchas veces no es apropiada. Entonces, nosotros como cristianos debemos al 100% vivir circuncidados de ese viejo hombre que éramos, de ese antiguo hombre y también de las costumbres del mundo. Entonces, viviendo en este mundo, pero no creyendo al mundo, viviendo en nosotros, pero no trayendo aquellas costumbres que precisamente nos generaron tantos problemas. No podemos seguir siendo cristianos y trayendo los temores, las dudas, trayendo la falta de confianza en Dios, trayendo la falta de fe que eran parte del viejo hombre y parte también de lo que el mundo predica, ¿cierto? El mundo predica a veces muy sutil en contra de Dios, en contra de tener toda la confianza y la fe puesta en Dios.
Y eso es totalmente contrario a lo que Jesucristo nos dijo. De hecho, el Señor en una ocasión le dijo a los judíos, hablándole a los judíos, les dijo: ustedes creen en Dios, crean también en mí. Así como has creído, te sea hecho. El justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en sí la esencia del ser cristiano tiene que ver totalmente con el principio de nuestra existencia. Allá en el Edén, cierto, Dios entregándole todo lo que el hombre necesitaba: salud, alimento, vida, y el hombre dañando esa bendición por medio de la duda, que fue el pecado verdadero, la duda, dudar de Dios, dudar del amor de Dios, de la bondad de Dios. Eso destruyó toda esa cantidad de bendiciones, ese pacto que había de Dios con el hombre, y el hombre entonces empezó una vida de dolor, una vida de desesperación, una vida de tristeza, una vida de enfermedades. Pero Cristo, al restaurar por medio del mismo ese pacto, entonces vuelven esas bendiciones, vuelven todas esas cantidades de promesas del Señor, de salud, de vida, de bienestar, de contentamiento, de sosiego, vienen ahora otra vez a la persona que cree en Cristo. Pero recuerden que es que antes del hombre caer por medio de la duda acerca del amor del Señor, el hombre confiaba plenamente en Dios, plenamente en Dios. Y ese es el mismo estado que debe tener el cristiano ahora, porque la Biblia dice: los ojos puestos en Cristo Jesús. Y si nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo, quiere decir que no vemos para ninguna otra parte. No vemos ni para el mundo, ni tampoco para el viejo hombre. Ya quedan completamente circuncidados mental, espiritualmente. Por lo tanto, ya no nos fiamos. Ahora la desconfianza es hacia el viejo hombre y la desconfianza es hacia el mundo. Y la confianza total es hacia Cristo, es hacia Dios. Bueno, mis hermanos, se te acaba otra vez el tiempo. Espero que les haya servido muchísimo, muchísimo la prédica de hoy. El Señor, como siempre, yo pidiendo al Señor que sea el que predique, gracias a Dios que Él siempre me escucha. Gracias Muy al buena, muy Señor. edificante, Mauro. Dios los bendiga y los guarde en Cristo. La sangre del Señor los cubra. Y por favor, el justo por la fe vivirá. Eso es Amén, amén. cuestión de proponerse, Dios te de bendiga. confiar Muy buena la plenamente prédica, en muy el Señor. edificante. Dios los bendiga y los guarde. La sangre del Señor los cura. Los queremos muchísimo. Seguimos orando los unos por los otros. Dios los bendiga en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga y los guarde. Dios te bendiga, Cande. Saludos también. Amén. Mario, Dios te bendiga, Marley. Mi mamá también. Bendiciones, A mi Mauro. papá, todos por allá. A Ismael también. Saludos a todos. Milagro. Doña Clau también. Está por ahí también conectada. Dios los bendiga en Cristo Jesús.